necesaria, ¿verdad?, la palabra de Dios. El día de hoy, en esta serie que hemos comenzado ya unos domingos atrás, que se llama A la manera de Dios, pues el título es bastante expresivo, ¿verdad? Porque podemos entender que hay veces que el hombre hace las cosas a su manera. Pero nuestro Señor quiere que hagamos las cosas a la manera de Él. Realmente ahí está el secreto precisamente de una vida fructífera, cuando lo hacemos a su manera. Porque Jesucristo lo habría de expresar así, ¿verdad? Que está separado de mí, nada puede hacer. Pero el que está con Él, ¿verdad? Así como ese injerto, esa vid en la vid verdadera que es nuestro Señor, vamos a llevar fruto y mucho frutos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo número 15. Quizás, ¿verdad?, ustedes han escuchado una canción, ¿verdad?, vamos a decirlo así, no es una canción cristiana, pero que es de manejo popular, que ya tiene mucho tiempo, que incluso en su versión Frank Sinatra la hizo muy famosa, ¿verdad?, que era A mi manera. A mi manera. Ahora, yo la pude escuchar en español, no la escucho con Frank Sinatra porque no sé inglés. Pero la traducción debe de ser muy similar, yo creo que debe de guardar precisamente lo genuino del autor. Pero esta canción marca precisamente ese sentir humano, ¿verdad?, de querer vivir a mi manera, de querer vivir bajo mis preceptos, de querer vivir bajo mis patrones, de quizás, entre comillas, ¿verdad?, podemos decir, tener una libertad plena de actuar independientemente de lo que Dios diga o de lo que en realidad, ¿verdad?, le marcaría una vida en la cual pues estaría en armonía y concordancia con Dios. Así que el tema número 5 se llama Pescando hombres a la manera de Dios. Pescando hombres a la manera de Dios. Lo podemos resumir de esta forma: evangelizando a la manera de Dios. No busquen esta cita, pero les voy a referir. Ustedes quizás la recuerden. El profeta Jeremías fue un profeta que Dios utilizó en el transcurso de un periodo de años en donde 3 reyes, ¿verdad?, del reino del norte de Israel tuvieron su gobierno. Fue una época en la cual el pueblo de Israel no respondía al llamado de Dios al arrepentimiento. Había una situación de mucha idolatría, había una situación en la cual los israelitas se resistían a obedecer a Dios. De hecho, el profeta Jeremías, ¿verdad?, en un cierto momento de su predicación, en cierto momento de su vida, él dijo: ya no quiero predicar más. Pero cuando él hace eso, dice que un fuego lo consumía. Y no podía evadir la responsabilidad de predicarle al pueblo. Y en el capítulo 18, Jeremías habla al pueblo de Israel a través de una alegoría que sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, en donde Dios se identifica como el alfarero que tiene en sus manos el barro que coloca en el torno y que empieza a girar, ¿verdad?, a través de los movimientos circulares de la pierna, y le empieza a dar forma al barro. Empieza precisamente a querer darle un perfil y una imagen adecuada a esa figura. Pero también dice en esa alegoría que si el alfarero no le gusta, puede hacer lo siguiente: tomar la vasija y deshacerla para comenzarla a formar nuevamente, y la volverá a hacer como él quiere. Ahí nuestro Señor dice: yo soy el alfarero y mi pueblo Israel es el barro, el cual, dice Dios, yo puedo hacer con vosotros y darles forma como a mí me plazca. Pero sin embargo también podemos saber que nosotros como hijos de Dios estamos en el proceso de ser formados a su imagen, a la imagen de Cristo. Somos materia moldeable en sus manos. Es como el escultor que puede tomar también un martillo y el cincel y darle forma precisamente a cualquier escultura sólida. Nosotros somos como esa materia también,
Algunos que quizás seamos maleables como el barro, porque no le costará tanto trabajo a nuestro Señor llevarnos a darnos forma de acuerdo a su voluntad, pero hay otros que somos duros. Quizás uno de los materiales, ¿verdad?, que se utilizan, que son más duros en la naturaleza, es el mismo mármol. Pero los grandes escultores, ¿verdad?, pueden darles formas detalladas, precisas y hermosas. Pero algunos llegan a ser como el mármol. Pero Dios puede trabajar sobre cualquier material, sobre cualquier corazón, por una simple razón: Él quiere cambiarnos. Desde el momento en que Dios le está llamando a depositar su fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y llevarle a un arrepentimiento completo de sus pecados, ¿y qué me refiero completo? En el sentido de que sepamos nosotros y que estamos conscientes de que somos pecadores, independientemente de que usted no se acuerde, o si se acuerde de todos los pecados que ha generado durante su vida, el Señor lo sabe, y Él lo quiere quitar de esa condición de pecador, llevarlo al arrepentimiento. Desde ese momento Él quiere cambiarnos. No podemos decirle a Dios lo siguiente: así soy. Es una expresión que a veces se dice en alguna relación, ¿no? Es que así me conociste, así soy. Yo no he cambiado. Acéptame como soy, ¿no? Pero no es una justificación delante de Dios, porque Dios quiere llevarnos a tener su imagen, la imagen de su Jesucristo. Dios nos ama lo suficiente para no dejarnos en nuestra condición tan deplorable, con actitudes que no representan santidad espiritual alguna. A veces vamos arrastrando algunas actitudes que no representan la santidad de Dios. Él quiere doblegar nuestro orgullo. Él quiere transformar nuestra mente. Él quiere hacernos más semejantes a Él. En ocasiones, hermanos, pensamos, y quizás cuando atravesamos por alguna crisis, pensamos que nuestra vida no tiene importancia para Dios. Pero estamos completamente equivocados. Él sabe quiénes somos, pero también algo importantísimo: también sabe lo que quiere que seamos. Es decir, Dios ya en su mente, ¿verdad?, Él está llevándonos a cambios radicales en nuestra forma de pensar y por consiguiente en nuestra forma de actuar. Dios trató de forma individual a sus apóstoles, lo sabemos. ¿Cuántos apóstoles sabemos que Jesucristo llamó en esta vida? ¿Cuántos? 12. Y al final uno de ellos se perdió. Pero llamó a 12. Y de estos 12 había 3 que, vamos a decirlo así, los discipuló de forma más intensa y más personal, que lo acompañaron en ciertas ocasiones donde los demás no le acompañaron, en la transfiguración, por ejemplo, ahí en el Getsemaní, invitándonos a orar, y estos 3 se quedaron dormidos, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan tenían una relación, eran hermanos. Pedro tenía otro hermano, ¿recuerdan? Andrés su hermano. Pero Dios trató de forma individual a esos 3 apóstoles, identificó con sus personalidades y sus temperamentos, porque Pedro era impulsivo. Juan, por consiguiente, incluso se le llama el discípulo amado. Me hace pensar que quizás no era yo, no soy tanto como él, ¿verdad? Pero me hace pensar que era más sensible. Pero Jesús los trató de forma diferente, tratando de discipularlos y sacando, ¿verdad?, de ellos a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, características que más adelante iban a ser de beneficio para el ministerio. Pero también trató a los orgullosos fariseos, y no los trató muy tiernamente. Solamente vayan ahí a Mateo 23 y les está hablando precisamente acerca de que: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Porque sois sepulcros blanqueados, porque son serpientes, porque son ciegos guías de ciegos.
No eran palabras suaves, pero en realidad el orgullo de los fariseos no era buscar el cambio. Estuvieron en constante rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también buscaban a los pecadores arrepentidos. Pecadores, ¿verdad?, que podemos nosotros quizás ponernos a vislumbrar cuál era el alcance de su pecado, como la mujer, ¿verdad?, que era pues prostituta, o como aquella mujer que se encontró, ¿verdad?, en Samaria y que había tenido 5 hombres, 5 esposos, y el que con el que vivía en ese momento ya no era su esposo. O algunos otros. En ocasiones Dios va a dejar que suframos los golpes del martillo y nos golpea para darnos forma, pero después de quitar los residuos tomará la herramienta suave para cubrirnos. Si hemos de llamarnos cristianos, debemos dejarnos moldear por el Señor, porque al final lo que Él quiere es que nos parezcamos más a Él. Y para esto, por muy preparados que seamos, o por muy experimentados en la vida, nos debemos dejar guiar por Jesús. Cristo hizo un llamado a todo aquel que se dice discípulo. En Marcos 1:17 dice así: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Él en ese primer encuentro encuentra precisamente a Pedro y a Andrés, quienes eran pescadores en el mar de Galilea, y dice: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bien podríamos ponernos en las sandalias de Pedro y también, ¿por qué no?, de Juan y Jacobo, porque tenían el mismo oficio. Estos pescadores, en realidad, hermanos, se convirtieron en sus discípulos. Quizás ellos pudieron haber dicho: ok, te vamos a seguir, Señor. Queremos aprender de ti, queremos ser tus discípulos y te seguiremos. Pero yo creo que una de las preguntas que podríamos nosotros pensar, bueno, ¿qué quieres decir con hacernos pescadores de hombres? Quizás no entendieron el propósito de ese llamado hasta que nuestro Dios intervino de forma palpable allí precisamente. Vayamos al Evangelio de Lucas, en la pesca milagrosa. Permíteme checar, me faltó aquí un número, pero lo tengo también en Mateo 4, 18 al 22. Ahí voy a encontrar la referencia. Mateo 4, Marcos 1, 16. Es un pequeño paréntesis, pero es necesario que aprendamos al punto. Lucas 5, ¿verdad? Es Lucas 5, del 1 al 11. Adelante, hermanos, vamos a leer esta porción. Y les voy a pedir que lo lean conmigo de forma alternada. Dice así. Voy a leer el versículo 1 y ustedes leerán el versículo número 2 hasta el versículo número 11. Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio a los barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿sabemos quién es Simón? Pedro. La cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mala de mí, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor,
porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando un hombre se encuentra en el punto de recibir a Cristo como su Salvador, va a recibir una bendición de forma inmediata al hacer esto, y es la vida eterna. Y uno le puede preguntar: ¿tienes a Cristo en tu corazón? Y él va a decir amén. ¿Estás seguro de ir al cielo? Él va a decir amén. Pero en ese proceso hay también precisamente otra identificación con Jesús, de la cual en ocasiones no le tomamos tanta seriedad, porque Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y por lo tanto, al ser el Señor de nuestra vida, nosotros somos sus siervos, que la palabra verdad de Dios en el griego original se refiere a doulos, que significa esclavo. Es alguien que ya no va a actuar bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad de quien le gobierna, de quien es su amo. Pero podemos preguntarnos: ¿cuál es el proceso de formación que Jesús quiere para llevarnos a nosotros, los que hemos recibido a Cristo como su Salvador, para ser pescador de hombres? Número uno, ¿cuál es este proceso? Y el primero, ¿verdad?, es a través de su ejemplo, a través del ejemplo que dio Jesús. Él comenzó su ministerio a los 30 años. Pero sin embargo, tenemos la referencia de que a los 12 años estaba en la Pascua en Jerusalén, en la sinagoga, o en el templo, mejor dicho, estaba en el templo enseñando a los doctores y a los maestros de la ley. Y les estaba hablando de las Escrituras. En ese momento, los fariseos no lo identificaban como lo que vendría a ser posteriormente, o como Jesucristo quisiera que lo identificaran como el Mesías prometido. Lo veían a lo mejor a él como un niño extraordinariamente sabio en relación a las Escrituras. Pero ya en su ministerio, a través de su ejemplo, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo esa mañana ahí en el mar de Genesaret? Estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Notaron el versículo número 1? Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Todo su ministerio estuvo dirigido a enseñar a otros la palabra de Dios. No hay nada más importante que eso, porque aunque Jesús, según lo que dice Filipenses capítulo número 2, estando en la condición de Dios, tomó forma de siervo, para hacerse obediente, para ir a la cruz, una muerte que era una muerte cruenta, con un propósito, para darnos la oportunidad de abrir la puerta a que cada uno de nosotros en arrepentimiento tengamos acceso al Padre. Pero no solamente vino a eso, vino a predicar el Evangelio del Reino. Esto, hermanos, nos debe de concientizar sobre la importancia que es predicar. Predicar sin timidez. Predicar bajo la guía del Espíritu Santo para que el Señor nos lleve a hablar la palabra de Dios con denuedo. Pablo lo expresaba así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jesús nos mandaría hacer algo, ¿verdad?, que simplemente le dejó como ejemplo. Por el contrario, una idea, ¿verdad?, diferente sería que no nos mandaría hacer algo que él no habría hecho. Quizás no nos toque predicar ante multitudes. Quizás solamente nos toque predicar de forma personal e individual. Pero la importancia del Evangelio, hermanos,
tiene una importancia tal que si hay alguien alcanzable para Dios en esta tierra y se encuentra en el recóndito lugar más alejado de nuestro mundo y es localizable y hay alguien que pueda predicar el Evangelio, es importante. Tanto así que nuestro Jesús, ¿verdad?, se tomó el tiempo para predicarle a la mujer samaritana. Fue un encuentro personal. Con Nicodemo fue un encuentro personal también. En estas ocasiones, ¿verdad?, él predicó así. También Jesús predicó ante gobernantes, estando frente a Pilato, ¿verdad?, cuando le hablaba acerca con qué autoridad hacía él, ¿verdad?, esas cosas, o que se hablaba acerca de que tenía autoridad para soltarle o dejarle. Y Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dado desde arriba. La predicación, hermanos, es en realidad, como lo dice Mateo 28, la comisión dada a esta iglesia, con el fin de que el hombre impío no se pierda. Número 2, ¿cómo podemos llevar a cabo también esto de ser pescadores de hombres? A través de nuestros recursos. Dice el versículo 2 de este Lucas capítulo número 5, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dios es dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y Él permite que tengamos recursos, que tengamos una casa, que tengamos un vehículo, que tengamos salud, que tengamos tiempo, ¿verdad? Que disfrutemos de una familia, que tengamos un lugar donde congregarnos, una iglesia. Pero en realidad Él puede disponer de los recursos que tenemos si nosotros somos sensibles al llamado del evangelismo. Sabemos que Simón y Andrés eran hermanos, acababan de regresar de pescar y en la otra barca se encontraba Juan y Jacobo. Ya todos ellos lavaban sus redes. Las lavaban y como vieron en la historia, no habían pescado nada. Lo único que llevaban entre las redes eran algas, llevaban quizás arena, quizás llevaban algunos crustáceos, no lo sé, pero no llevaban peces. Sin embargo, las redes se habían ensuciado. La faena de pescar no terminaba con sacar los peces y llevarlos al mercado, sino que tenían que lavar constantemente esas redes, remendar donde se habían roto. Y es ahí, precisamente, en ese momento, donde Jesús les pide que le presten una de las barcas. La intención era estar sentado en la barca, retirarla un poco de la orilla, y quizás de esa forma tenían más visión la gente para verlo a él, para enseñar, para que no se agolparan tanto alrededor de ellos. En esa noche, era una noche de trabajo infructuoso. No sabemos cuántas veces lanzaron las redes precisamente Pedro y Jacobo, o Andrés y Juan. Pero ellos eran pescadores profesionales, sabían exactamente en dónde había de lanzar la red. Sabían perfectamente que en las noches salían los peces a la superficie. Ellos lo habían hecho muchas veces, no eran novatos en el oficio. Ahora yo le pregunto, hermanos, en realidad, si ya tenemos un buen tiempo de ser creyentes, nos consideramos novatos en evangelizar. ¿Seremos novatos en no poder darle a alguien el evangelio de forma clara? ¿O simplemente es porque no queremos salir a echar la red? En esa ocasión, hermanos, ellos buscaban algo de peces, hablando materialmente, y regresarían cansados y con las manos vacías. También puedo pensar en nosotros, que podemos llegarnos a afanarnos demasiado en nuestras labores diarias. Incluso poder decir, yo le hablo de Cristo a mis amigos y a mi familia, pero parece que cada día que pasa no hay una respuesta. Cada día que pasa llego con mis manos vacías. Yo le puedo decir, ¿verdad?, que si ya le hablaste de Cristo a alguien y no responde, ora por él y háblale de Cristo a alguien más. Háblale de Cristo a alguien más. Cuando Cristo entra a la barca y se sienta y empieza a hablar,
Si ustedes pueden poner esa imagen, ¿verdad?, en su mente, a mí, pues, lo personal me infunde mucha paz. Pensar que Jesucristo se da el tiempo suficiente, predica lo que la gente necesita, conocedor de lo que está pasando en el corazón de las personas. Y Él está en ese lugar. Él conoce la condición de Pedro y de sus demás amigos, de haber pasado una noche de trabajo y estar en un día que quizás para ellos empiecen cansados, estar lavando las redes. Quizás están trabajando y escuchando al mismo tiempo al Señor. Creo que a veces en ocasiones podemos hacer eso también en nuestras casas. No sé si usted en algún momento dado tiene que hacer alguna faena y está escuchando una predicación al mismo tiempo. ¿Lo ha hecho? ¿Qué lo ha hecho? Podemos aprender ahí en medio incluso de nuestras faenas. Y también podemos decir, bueno, tengo mucho trabajo, pero quizás tengo un tiempo en el cual, en una labor con un compañero de trabajo, porque estamos en la misma línea de producción, yo puedo estar diciendo o platicando con él, dando consejería porque se encuentra en alguna crisis y diciendo, bueno, necesitas escuchar al Señor. Y quizás no sea, ¿verdad?, que pueda darle el evangelio completo, pero pueda sacar una pequeña cita para decirle, te espero al salir para poder platicar más contigo. Creo que, hermanos, a veces es falta de decisión, de involucrarnos en el evangelio, a pesar de nuestras actividades diarias. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ser pescadores de hombres y poder ver eso a través de Jesús? Número 3, a través de la confianza que le tenemos a Él. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, estamos hablando de Jesús, de enseñar, ¿verdad?, esa mañana, entonces como que da un giro la situación, de decir, bueno, ya prediqué, pero ahora voy a dar un giro, voy a ayudar a ellos. Me interesan sus necesidades de ellas. Me interesa que el día de hoy tengan que vender o que llevar de comer a la mesa. Entonces le dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. La pregunta es, ¿Jesús era de oficio pescador? No lo era. ¿Qué oficio fue el que aprendió en manos de su padre? Carpintero. ¿Verdad? Pero sin embargo él, siendo Dios, conoce la situación y le dicen, empiecen a remar. Remen mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo espero que ya las hayan limpiado para ese momento, ¿verdad? Y quizás en la mente decir, bueno, lo voy a hacer de nuevo, ¿y qué tal si no saco nada? Voy a trabajar doble a limpiarlas. Pero respondiendo Simón, dijo, maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando y pescando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. ¿Cuál es la frase clave para que Dios nos dé fruto? En tu palabra. Esa es la frase clave, más en tu palabra. En tu palabra echaré la red. Podemos notar en Pedro que hay una argumentación de su parte, ¿cierto? Toda la noche hemos trabajado. Toda la noche hemos trabajado. Quizás en más de una ocasión hemos dicho, pero si ya le prediqué y no ni siquiera me hace caso. Bueno, quizás las condiciones han cambiado. ¿Quién cambia las condiciones? El Señor. El Señor cambia las condiciones. Quizás usted como Pedro trabaje mucho para salir adelante. Quizás ocupe todos sus recursos en tiempos extendidos a toda la semana. Trabajando de domingo a domingo, ¿verdad? Quizás nos dejemos engañar por la falsa idea de que necesito ganar lo más posible. Porque cuando se enfrenta en una situación donde toda su fuerza física y toda su fuerza mental o las condiciones de trabajo les llegan a no tener solamente un día de descanso, sino trabajar toda la semana, tarde o temprano enfermar. Empezando quizás por una crisis de estrés. Ahora, le invito a probar confiar en el Señor. Quizás tenga que hacer ajustes en sus horarios. Quizás tenga que decir, en tu palabra confiaré. En tu palabra confiaré. Sin duda Pedro sabía de su oficio,
Sin duda había tenido muy días buenos de pesca anteriormente. Sin duda confiaba incluso en su propio criterio, porque ya pescamos toda la noche. Y le preguntó, o mejor dicho, le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Si lo podemos hacer nosotros como Pedro, quizás el Señor nos haga llevar algunos ajustes y a la postre nos va a llevar a tener más fruto y más pesca. Quizás debamos sentarnos a llorar y decirle al Señor, ¿hacia dónde debo de tirar mi red en las decisiones? Hay un episodio en el libro de Hechos, en el segundo viaje misionero, donde Pablo va a predicar a las iglesias que ya han visitado e intenta abrir nuevos centros de predicación en Asia, pero el Espíritu Santo se los impidió y les lleva hasta Macedonia. A veces parece un poco, vamos a decir, ilógico si pensamos que toda la gente necesita de Cristo. El por qué el Espíritu Santo se los impidió. Porque había un propósito mayor y de mayor fruto en relación a cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente para que ésta sea receptiva al Evangelio. Para que podamos nosotros tener, ¿verdad? Y no solamente confiar en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios criterios, sino confiar en el Señor y en su guía, de que en ese momento alguien tiene una necesidad. Yo le puedo decir que es fácilmente identificable. Es cuando alguien le dice, oye, ¿tú qué crees? Es cuando alguien en un hospital te dice, ora por mi enfermo. Es cuando alguien te dice, sabes que estoy en una situación muy difícil con un hijo rebelde. Es cuando estoy en una situación, casi a punto del divorcio, y usted tiene una puerta abierta para decirle la solución a todo eso, porque son soluciones de cambio de actitudes las que nos llevan a tener respuestas favorables, y en Cristo son posibles. Y en Cristo son posibles. Y número 4, ¿cómo podemos ser formados para pescar a la manera de Dios? A través de entender que es Él el que da los resultados. El versículo número 6 dice, y habiéndolo hecho, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Echó la red, no sé si con las mismas ganas con las que comenzó en la noche, pero él echó la red y pasó algo increíble. Dice, encerraron gran cantidad de peces. Tanto que dice, su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, Jacobo, Juan, les dicen, vengan aquí. No especifica, pero vamos a hablar con respecto a esto que ya han sido ellos, pero sí estaban presentes, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿No les ha pasado eso? ¿Alguien ha estado en una barca que casi se hunde? Hace tiempo, nosotros fuimos a la iglesia de nuestro hermano Eliseo, se encuentra cerca de una presa que se llama Miguel Alemán, en un poblado que se llama Temascal. Era época de lluvia y ahí cerquita de la iglesia, no puedo decir que de aquí a quizás más cerca que la bodega obrera de Palmar, ya está la laguna. Es una laguna, una presa muy grande, de hecho colinda con 3 estados. Y llegamos y estaba lloviendo. Y alguien dijo, es que en este momento no estamos dando servicio. Que podemos dar un paseo por la barca. Entonces, alguno de los pescadores dijo, pero no hay problema. Pero uno de los que estaban ahí, que no eran pescadores, más bien nos pescaron, ¿verdad? No hay problema, no pasa nada, es muy poca la lluvia, y algunos nos animamos. Cuando nos empezamos a animar, se animaron más. Y en una barca que después, ya cuando íbamos a medio camino y empezó a llover todavía más fuerte, íbamos con cerca de 32 personas, nos decían, es que esta barca era para 22. De verdad, yo veía como el roce de la superficie de la barca tenía como 5 centímetros para llegar al agua. Total que al final hubo un proceso de sensatez, ¿verdad? Se le pidió que regresara y mejor regresó a ese punto. Yo me imagino la barca de Pedro así, ¿no? Llena hasta el punto de que casi se hunde.
Si nosotros éramos 32 y somos bastante grandes y no sé cuantitativamente, en proporción cuántos peces, ¿verdad? Sería nuestro peso, pero serían muchos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? El propósito final era que tuvieran éxito en su negocio o que comprendieran quién es Jesús. Que comprendieran quién es el Señor. Que comprendan quién es el Señor. Quiero decirte algo. Si tienes bonanza en tu trabajo, comprende que es por parte del Señor. Comprende que es el Señor. Porque a veces en la vida fructífera y exitosa nos olvidamos de Dios. Y Dios tiene que utilizar otros medios. Tomar el martillo, pegar al cincel y llevarnos a una crisis para moldearnos. El secreto del éxito, hermanos, para Pedro, ¿cuál fue? La obediencia. Salió un solo bote, pero regresaron ¿cuántos? 2. Salió un solo bote y regresan 2. La bendición se extendió. La pesca había sido extraordinaria. Si Jesús los pudo guiar y dar el resultado con redes llenas, sin duda también los llevaría a lo que afirmó anteriormente en Marcos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro lo experimentó. Después de que el Señor resucitó, a los 40 días de su muerte, 10 días después, hay una fiesta importante en el pueblo hebreo en Jerusalén que se llama el Pentecostés. Ahí llega Pedro, le acompañaban, ¿verdad?, los demás. Dice la palabra de Dios que solamente la congregación constaba de 120 personas. Llegan ahí con la intención de celebrar el Pentecostés. El Espíritu Santo llena ese lugar y esa noche hubo una pesca de más de 3,000 hombres, hablando precisamente hombres y mujeres, ¿verdad? De más. Pedro experimentó en ese momento echar la red y sacarlas llenas, pero ya no con peces, sino con hombres. Un simple obrero del mar había hecho con la ayuda del Espíritu Santo la pesca más importante quizás de su vida: almas redimidas. Pedro aprendió que la obediencia en dependencia de Dios hace la diferencia. Lo vuelvo a repetir. Pedro aprendió que la obediencia en dependencia de Dios hace la diferencia. Ahora, ¿no le gustaría poner su nombre ahí en lugar de Pedro? Juan aprendió que la obediencia en dependencia de Dios me hace o hace la diferencia en mi vida. Todos tendremos épocas en donde parecerá que no pescamos nada. Todas las iglesias pueden pasar por tiempo de cierta infertilidad, pero si nos concentramos en obedecer el mandato de Dios, Dios va a responder a su tiempo. Si no, no estaríamos aquí. Si no, usted no habría llegado incluso de otra congregación, como en el caso de nuestros invitados, ¿verdad?, de Costa Rica. No habría usted, ¿verdad?, llegado quizás de algún otro lugar, no habría llegado con una necesidad o un vacío en su corazón, sabiendo que está el Espíritu Santo llevándole a conocerle, a creer en su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios, hermanos, sigue trabajando. ¿Recuerdan aquella frase donde Jesús, verdad? Mi Padre, yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La persona, ¿verdad?, la tercera persona de nuestra divinidad, de la Trinidad que es Dios, está redarguyendo en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado, en esa necesidad, en ese vacío, en esa situación donde él puede decir: ¿sabes qué? Necesito tener esa relación. No dice necesito tener una religión, sino necesito tener una relación con Dios. Dios es un Dios que se quiere relacionar. ¿A través de qué? A través de que deposites tu fe en Él. Allá en el libro de Corintios hay una gran verdad. Y dice: hoy es el día
de salvación. ¿Por qué hoy? Si nos ponemos a reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro planeta, en este mundo, ocurren cosas que a veces parecen inverosímiles, ¿verdad? Como el hecho de que un terremoto se repite el 19 de septiembre ya por tercera vez, ¿verdad? Ya hasta sacan algunas cosas ahí en las redes. Pero no tiene mucho que acaba de pasar un ciclón en Asia, no tiene mucho que acaba de pasar un ciclón en la parte de Florida, y no tiene mucho, ¿verdad?, que surgieron accidentes graves donde murieron varias decenas de personas. Ninguno de ellos tenía planes de morir. Ninguno de ellos, de los que quedaron, ¿verdad?, precisamente ahí y dejaron sus vidas porque estaban en ese lugar, habían siquiera pensado que esa mañana que salían a trabajar, el Señor los llamaría a su presencia. No importaba su posición, no importaba la póliza de seguro, no importaba su propia salud, pensando que a lo mejor soy el más sano en este momento, pero Dios los llamó a su presencia. Porque en esas situaciones es cuando debemos reflexionar la urgencia de que la gente escuche el Evangelio. Esta mañana, ¿verdad?, quizás alguien lo haya escuchado por primera vez y quizás diga, bueno, yo tengo que reflexionar sobre eso, pero quizás diga, también estoy convencido de lo que estás diciendo tú, predicador, porque la palabra de Dios lo contiene. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento de tus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la reacción que nos lleva a caminar de forma contraria de lo que estoy haciendo mal a lo que Dios quiere que haga para mi propio bien. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros. Si en esta mañana usted que ha asistido quizás una o varias veces a esta congregación, o quizás por primera vez, pero no ha tenido un encuentro relacional con Cristo como su único y suficiente Salvador, la invitación es que entre a la red de la cual muchos de nosotros entramos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Le pedimos a nuestro Señor que entrara a morar en nuestra vida, convirtiéndose en nuestro Salvador, pero también en nuestro Señor. Si usted desea hacer una oración, le invito a que me siga con esta guía. Padre bendito, estoy consciente de mi posición de estar separado de ti. Estoy consciente que estoy en una condición de perdición eterna, de la cual tu Hijo Jesucristo vino a entregar su vida para que esa condición cambie. Me arrepiento de mis pecados. Entiendo por tu palabra que tú limpias mis pecados, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero pedirte que tú me perdones. Padre bendito, sinceramente sé que no he respondido antes de esto al llamado de arrepentirme delante de ti, porque solamente a ti te he ofendido. Perdóname. Y te pido que tu Hijo Jesucristo entre a morar en mi vida. Acepto que el único sacrificio posible para poder tener la vida eterna es la que efectuó tu Hijo Jesucristo en la cruz al derramar su sangre por nosotros. Entiendo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y Él se presentó como sustituto nuestro. Por fe acepto que es tu Hijo quien me salva. Entra en mi vida. Y Padre bendito, permite, Señor, de que en adelante yo busque, Señor, el crecer y el aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted realizó esta oración, yo le invito a que se acerque, ¿verdad?, quizás a una congregación, si está cerca de su casa, a una congregación bíblica, que del orden